Es un placer poderles tener allí del otro lado de la pantalla. Es una gran oportunidad que Dios nos da de despertar a un día nuevo, llenos de vida y de salud, y agradecemos mucho al Señor por sus beneficios y sus bondades. También agradecemos mucho a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, como dice el salmista. Y además es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, como dice el apóstol Pablo. Así que vamos a agradecer al Señor por este día y vamos a agradecer al Señor la oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Bendito seas, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Alabado sea tu nombre, bendito seas tú que nos sostienes. Tú, Padre Santo, eres nuestro benefactor, tú eres, Señor, nuestro proveedor. Tú, Padre Celestial, eres nuestro Creador. Tú, Señor, eres nuestro Redentor. Gracias a ti, como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me sostienes. Gracias, Padre, porque, como dice el salmista, en la mañana, oh Dios, clamo a ti y espero por ti a que me contestes. Gracias, Señor, por ser tú ese el que nos llena de vida, que nos da la capacidad de poder respirar, abrir nuestros ojos, pensar, vivir, escuchar. Alabado seas. Vamos a iniciar, Señor, de nuevo el estudio de este libro maravilloso, el Evangelio de Lucas. Y queremos tu bendición, queremos la compañía de tus ángeles, que el Espíritu Santo llene nuestro ser, ilumine las cámaras oscuras de nuestra mente y de esa manera podamos tener clara tu palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer, hermanos, amigos, tenerles como compañeros de este estudio bíblico. Los sábados por la tarde, no todos los sábados, pero algunos sábados por la tarde, en una de las actividades de nuestra congregación, de nuestra iglesia, es estudiar la Biblia, así como lo estamos haciendo aquí nosotros. Nos reunimos varios hermanos y estudiamos la palabra. También otros días, ¿verdad? Tengo el privilegio de poder estudiar la Biblia con otras personas que no son todavía bautizadas y que están en camino a su bautismo. Y damos gracias a Dios por esas oportunidades que tenemos de poder predicar, esparcir el Evangelio aquí y allá y en todas partes. Habíamos quedado ayer, habíamos analizado ayer el Evangelio de Lucas. Ayer estábamos hablando de Simeón y de Ana, estos dos ancianos que fueron llenos del Espíritu Santo y que fueron movidos al templo y que uno de ellos tomó al Señor Jesús en sus brazos. Qué privilegio, ¿no? Haber tenido en sus brazos al Rey del universo y haber sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte hasta que cargara en sus propios brazos al Hijo de Dios, al Redentor, al ungido de Jehová, como lo dice la palabra. Y Ana, tener el privilegio también de haber visto con sus propios ojos, haber escuchado a Simeón y también haber dado testimonio de ese niño que el Señor permitió María tuviese en su vientre por 9 meses. Y dice la Biblia que después de haber cumplido con todo lo prescrito, estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, estamos ahora en el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Al contrario de lo que mucha gente piensa acerca de Jesús, que como Jesús era Dios, por supuesto, él tenía sabiduría y por supuesto, él era un niño impecable, incólume. Claro que él era incólume, él nació por la obra del Espíritu Santo y al haber nacido por la acción y la obra del Espíritu Santo, su descendencia paterna no era terrenal. Y siendo que él no tenía un padre terrenal, entonces, por supuesto, él nació
sin pecado. Él nació sin pecado porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte a todos. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos. Y como Jesús nació de un hombre terrenal, nació por la obra y la acción del Espíritu Santo, como él no nació de un ser terrenal, entonces estaba sin pecado. Además, que la Biblia dice que el evangelista Lucas afirma que el ángel le dijo a María: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dijo: el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Así que el nacimiento de Jesucristo fue diferente. Y cuando dice el versículo 40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, crecía y se fortalecía gracias al cuidado que tenían sus padres de él, gracias al cuidado que tenía María de él y gracias también a que la gracia de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Dice la Biblia, además de eso, dice la Biblia, se llenaba de sabiduría. Jesús no nació sabio, Jesús se llenó de sabiduría gracias a que su madre, María, siendo consciente de las palabras del ángel, ella hizo su trabajo con Jesús y le enseñó la palabra, le enseñó los escritos de la ley que en aquel tiempo existían, el Pentateuco, los Salmos, los libros de los profetas. Ella le enseñó esto a él y a medida que Jesús iba creciendo, él se iba llenando de esa sabiduría porque estaba aprendiendo directamente de los rollos de las Escrituras. Y dice la Biblia que la gracia de Dios era sobre él. Lo que María hizo con su hijo, lo que María hizo con Jesús, es algo que toda madre debería hacer con sus hijos, enseñarlos en los caminos del Señor, enseñarles la palabra. Hoy por hoy, 2024, nosotros estamos bombardeados con toda clase de elementos, recursos bíblicos para niños. Hay recursos bíblicos en libros, en folletos, en cuadernos. Hay recursos bíblicos en el internet, hay recursos bíblicos en las tabletas. Hay toda clase de programas cómicos, de programas para niños, programas infantiles, películas que no se ajustan, por cierto, al relato bíblico. Muchas de ellas no se ajustan al relato bíblico, cientos de ellas. Y muchas madres han decidido hoy exponer a sus hijos a mirar toda esa clase de información bíblica que no es bíblica 100%, que trae en sus casos mucha mentira, mucha imaginación torcida, y no van a la palabra con sus hijos, no se sientan con el texto bíblico a que sus hijos puedan aprender versículos de memoria, a leer la palabra tal como es la palabra de Dios. Bueno, María, ustedes me van a decir, bueno, es que en los tiempos de María no existían laptops, ni tabletas, ni internet. Es verdad, no existía, pero allí estaba la obra y la acción de los fariseos en los tiempos de Jesús, y ella pudo muy bien acudir a ellos para que ellos le dieran al niño lo mismo que le daban a todos los judíos, ¿verdad? Enseñanza judía de tradición, de costumbre, de lo que estaba la gente, de lo que la gente usualmente hacía. Así que Jesús no tenía sabiduría porque él era el Hijo de Dios, no. Jesús tenía sabiduría porque su madre le enseñó
y porque después, cuando él ya era un niño consciente de lo que hacía, él decidió también seguir en los pasos que su madre le había enseñado, al contrario de Samson, que también fue lleno del Espíritu Santo cuando iba a nacer. Jesús decidió andar en los pasos que el Espíritu Santo cada día le aconsejaba, le sugería andar. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Es una cosa bien interesante que hay personas que piensan que Dios ya no le habla a la gente, que el Espíritu Santo ya no conversa con las personas como lo hacía antes. Pero no es cierto, hermano. El Espíritu Santo habla hoy tan ciertamente como lo hacía en el pasado, y te habla a ti cada mañana, te sugiere, te susurra al oído que te despiertes, que te levantes, que te arrodilles, que ores, que abras la palabra, que estudies. Tú escuchas esa voz. Simplemente tus muchas ocupaciones, o nuestras muchas ocupaciones, nuestros muchos afanes de la vida, como dice la Biblia en la parábola del sembrador, la semilla es ahogada por los afanes del mundo, y entonces no hay crecimiento porque no se estudia la palabra, no hay sabiduría porque no se va a la fuente de la sabiduría, que es la Biblia. Entonces dice la Biblia, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se originó en el Éxodo, cuando Jehová, Dios, utilizó a Moisés para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. El Señor, esa fue la última plaga que Dios envió a los egipcios, la plaga número 10. Y en esa plaga número 10 el Señor hizo juicio a los egipcios. Moisés le había advertido al faraón, Dios le había advertido al faraón a través de Moisés, antes de comenzar las plagas, que si él no dejaba salir a su hijo primogénito, que era Israel, que si él no dejaba salir a su hijo primogénito, entonces él iba a matar a su hijo primogénito. Ustedes pueden leer eso en el libro de Éxodo. Así que el faraón se empeñó en no dejar salir a los israelitas de Egipto. El Señor envió entonces las plagas, y la 10ª plaga fue la Pascua. Como el Señor le había dicho a Moisés y le había dicho a los israelitas, estoy buscando el texto, eso está en Éxodo capítulo 12, dice la Biblia, este será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, hablen a toda la congregación de Israel, capítulo 12, verso 3 de Éxodo, y díganles en el 10 de este mes. Imagínense, 10 plagas, ahora el día 10 de este mes. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, entre la tarde de un día y la tarde del siguiente día, entre las 2 tardes. Quiere decir que, al contrario de lo que se acostumbra hoy, los días comenzaban y terminaban a la puesta del sol. Claramente lo está diciendo la Biblia. Por eso dice en el libro de Génesis, y fue la tarde y la mañana un día. Entre las 2 tardes, quiere decir que entre la tarde del día 13 y la tarde del día 14 debía entonces ser matado ese animal. Y dice la Biblia, versículo, ¿dónde estamos? Lo guardarás hasta el día 14, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Tomarán de la sangre, la pondrán en los dos potes y en el dintel de las casas en lo que has de comer. Y aquella noche comerán la carne sobre el fuego, asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y luego dice, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Por eso el Señor pidió que se hiciera esto en el día 10 del mes. Por eso la plaga es la plaga número 10, porque el número 10 en la Biblia es el símbolo de juicio, una prueba que lleva a juicio. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, es decir, veré la señal y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que cuando dice la Biblia que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, es como decir que todos los años, cuando comenzaba el año religioso en Israel, la primera cosa que hacía el pueblo de Israel al comenzar el año era ir a adorar al Señor, a celebrar la Pascua, a celebrar el momento cuando Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa. Iban a conmemorar, a recordar que Jehová era su redentor y que Él los había sacado de la esclavitud. Así que cuando Jesús cumplió un año y llegó la Pascua, José y María lo llevaron al templo. Jesús no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Cuando cumplió 2 años, otra vez, de Nazaret a Jerusalén, a la Pascua. La Biblia no dice aquí cuánto tiempo se demoraban ellos en la Pascua, cuánto tiempo se demoraban José y María en Jerusalén. Necesitamos también pensar que José y María tenían gastos porque tenían que viajar de Nazaret a Jerusalén y debían quedarse. Y ellos no eran los únicos que celebraban la Pascua. Judíos, millones de ellos asistían a Jerusalén para celebrar que Jehová había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Ya después la Biblia nos va a decir los detalles acerca de las visitas de José y María a Jerusalén. Por ahora pensemos en las caravanas que se formaban desde Galilea y desde otras partes alrededor de Jerusalén para poder ir hasta Jerusalén, para ir al templo, para mirar los sacrificios, para poder adorar a Dios. Era una fiesta de agradecimiento, era una fiesta de acción de gracias que se le hacía al Señor. Y dice la Biblia, bueno, por supuesto, Jesús cumplió 6, 7 años, 8 años, ya él empezaba a darse cuenta de las cosas que estaban pasando a su alrededor. Los familiares, los amigos de José y María iban viendo cómo el niño iba creciendo. Él empezó a conversar, él empezó a hablar y su palabra era la palabra de Dios. Sus dichos eran los dichos de Jehová. Y él tenía amiguitos y amiguitas, seguramente. Sus padres lo presentaban con orgullo a sus amigos, a sus familiares. Contaban la historia de cómo fue que él nació. Interesante
La vida de Jesús estuvo rodeada de muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos meditar. No fue sino hasta los 12 años, dice la Biblia aquí en Lucas. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. La Pascua. Ahora tiene 12 años. A los 7 años nada pasó, a los 8 años fueron y nada pasó, a los 9 años fueron y nada pasó. Jesús está observando. Él solamente está observando todo lo que sucede alrededor del templo durante la fiesta de la Pascua. Y dice la Biblia, versículo 43, que cuando ellos se regresaban, José y María, acabada la fiesta, es de suponer que el camino de Galilea hasta Jerusalén era un camino largo y José y María, con toda seguridad, no iban solos. Había caravanas. Había caravanas que se aprestaban para ir a Jerusalén y regresar a Galilea hasta llegar a Nazaret. La Biblia dice en el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, el niño se quedó en Jerusalén. Jesús se quedó en Jerusalén. Uno se puede poner a pensar, si el versículo llegase hasta allí, uno pensaría que, bueno, Jesús decidió abandonar a sus padres o no regresar a Galilea. Pero no es eso. La Biblia dice, sin que lo supiesen José y su madre. O sea, José y María no sabían que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y dice la Biblia en el versículo 44, pensando ellos que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Ahora entendemos, fíjense cómo la Biblia va ampliando los detalles a medida que vamos leyendo. Ahora entendemos que José y María no viajaban solos, que iban con sus parientes, con sus amigos, viajaban a Jerusalén juntos, regresaban juntos. Imagino que en medio de la conversación de José con sus amigos, con sus parientes, en medio de la conversación de María con sus amigas, con sus parientes, ellos olvidaron a Jesús. Lo olvidaron. Ya Jesús tenía 12 años, ya era un niño adolescente. Olvidaron a Jesús. Pensaron que estaba entre la compañía. Tal vez, en alguna otra oportunidad, había sucedido que Jesús se había quedado con sus amigos, pero ellos sabían dónde estaba. En esta oportunidad, ellos están pensando otra vez que Jesús está con sus amigos, pero Jesús se les perdió. Mientras ellos están en sus conversaciones, Jesús se les perdió. Podemos perder a Jesús en medio de nuestras conversaciones. Una de las cosas más fáciles que puede suceder es que perdamos de vista a Jesús cuando nos entablamos en conversaciones con amigos, con familiares, con personas que son de nuestra iglesia, que se congregan con nosotros a adorar. Esto es un asunto que sucede muy fácilmente. ¿Qué significa perder a Jesús? ¿Qué significa olvidarnos de Jesús? Bueno, olvidarnos de Jesús es simplemente no pensar en Él. Olvidarnos de Jesús es simplemente no recordar su palabra y lo que nos dice. Y sabemos que hemos olvidado a Jesús porque nuestras conversaciones
se enrumban por caminos que no son correctos. Y no estoy hablando aquí de conversaciones seculares, groseras, toscas, conversaciones con maldiciones. No, no, no. Estoy hablando de conversaciones normales, pero que son triviales. Conversaciones que no edifican. No estoy hablando de chistes, porque evidentemente chistes y bromas, especialmente cuando tienen que ver con asuntos celestiales, son cosas que nos apartan del Señor. Estoy hablando de conversaciones triviales, conversaciones que no llevan a un crecimiento espiritual. La Biblia dice que pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Se les perdió Jesús a José y a María. Camino de un día. Hay que darle mente a lo que significa haber perdido al Señor durante un día entero y no haberse dado cuenta. Hay que ponerle mente a eso. Dice la Biblia, pero que como no lo encontraron, qué susto, ¿no? Qué estrés, qué wow. Como no lo encontraron. Dice la Biblia, estamos en el versículo 45 de Lucas capítulo 2. Pero como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Un día, 2 días. Un día de ida, un día de regreso. En el día de ida iban tranquilos, felices, conversando, hablando. Cuando no lo encontraron, el frenesí, el miedo, el estrés, la preocupación, la angustia. Y de regreso, para Galilea iban al paso poco a poco, pero de regreso, rápido. Como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y dice la Biblia en el versículo 46 que no fue sino hasta 3 días después que lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días, hermanos. 3 días se les perdió Jesús. Cuando Jesús murió, pasaron 3 días en los cuales los discípulos en cierta forma perdieron a Jesús. 3 días sin Jesús por descuido. No fue porque Jesús se murió. Ellos se descuidaron y lo perdieron por estar en sus conversaciones, por andar con sus amigos, con sus familiares. Quiere decir claramente que nosotros podemos perder a Jesús en cualquier momento, en una conversación. Disculpen, podemos perder a Jesús en cualquier instante, en medio de nuestros amigos, incluso de nuestros conocidos. Pensemos en una cosa, toda esa gente que iba a Jerusalén y regresaba, tenía en mente supuestamente un propósito, la Pascua. O sea que todas esas personas eran religiosas, estaban pensando en lo mismo. Y voy a volver a decir, supuestamente. Estaban pensando en la celebración de la Pascua y el regresar a su casa. Imagino yo que cuando iban a Jerusalén hablaban acerca de la Pascua
Y cuando regresaban a Galilea, conversaban acerca de lo que habían visto en el templo. Supongo yo. ¿Y por qué digo supongo yo? Porque se supone que si iban a la Pascua, sus pensamientos debieron haber estado centrados en lo que iba a suceder en la Pascua. Y María y José, de una forma especial, sabiendo que ese niño había sido engendrado por el Espíritu Santo y que Elizabeth lo había declarado el Salvador del mundo, y que María misma había exclamado llena del Espíritu Santo que Él era el Salvador, ella era consciente o debía haber sabido quién era Jesús. Y esa debería haber sido su conversación. Pero parece que no fue. En medio del mismo grupo de personas que iban al templo, a la Pascua, a celebrar un acontecimiento importante que recordaba a Dios como el Redentor de Israel, como el Salvador, como el Todopoderoso. En medio de esa actividad espiritual religiosa, se les perdió Jesús. ¿Y por qué se les perdió? Por la conversación. Por andar entre sus amigos y parientes conversando quién sabe de qué. ¿Cuántos días? 3. Mi querido, no dejes que Jesús se te pierda por tus conversaciones, por tus acciones. No dejes que el Señor Jesús se te pierda en el camino a tu casa. Cuando vayas camino al templo, piensa a qué vas, para dónde vas, cuál es tu objetivo. Y cuando regreses del templo a tu casa, no permitas que esa bendición obtenida en el templo se pierda en el camino debido a tus conversaciones, a tus pensamientos seculares. 3 días se les perdió Jesús. Esta mañana necesitamos pensar acerca de esto, que si bien es cierto, nosotros creemos en la palabra y creemos en Dios, se nos puede perder de vista el Salvador. No por tener una Biblia, no por asistir a un templo, no por creer en Dios, tenemos al Señor a nuestro lado cada momento. Porque nuestra forma de ser y conversaciones y actitudes puede hacer que perdamos al Señor en cualquier instante y después será difícil volverlo a encontrar. Que el Señor esta mañana nos bendiga y que podamos meditar en esto y que cuando vayamos al templo, sea por costumbre, porque esa era la costumbre de ellos, ir a la Pascua, o no sea por costumbre, llevemos en nuestra mente el objetivo de adorar a Dios. Y al regresar a casa, llevemos en nuestra mente lo que sucedió, la adoración, y no permitamos que la bendición que el cielo nos ha dado sea arrancada de nuestro corazón, como fue arrebatada la piedra del camino, la semilla del camino que el sembrador echó a tierra. Padre, que tu palabra, Señor, impacte nuestra vida. Que tu palabra, Padre eterno, pueda hacer mella en nuestro corazón. Que nuestra mente se ocupe de las cosas celestiales, porque muy pronto vamos a ser ciudadanos físicos del reino celestial.
Ayúdanos a pensar que ahora mismo somos conciudadanos de los santos que habitan en el reino celestial. Prepáranos para el encuentro físico y literal con Jesús. Nos ponemos en tus manos en este día y te alabamos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a volver a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos nosotros en este día y sigamos insistiendo en volver a la palabra. Dios nos guarde.